Profesor, reciba un saludo cordial. En esta oportunidad eh, voy a hablar sobre el tema del cual me tocó realizar el trabajo de investigación, que es los aportes y limitaciones de la consulta previa en los estudios de impacto ambiental en Perú, Bolivia. He decidido dividir mi trabajo en, primero, en desarrollar el Instituto de la Consulta Previa, en general y específicamente en Perú y en Bolivia. Luego estudiar un poco más brevemente, debido a que la información suele ser más coincidente en las legislaciones que se recogen alrededor de Latinoamérica. Eh, Luego hacer una tabla comparativa de las legislaciones de Perú y Bolivia para posteriormente resumir algunos casos emblemáticos que se han dado tanto en nuestro país como en Bolivia y terminar con algunas conclusiones al respecto, sobre todo en el ámbito de la comparación, ¿no? Entonces, para hablar primero de la consulta previa, podemos decir de esta que es un derecho internacionalmente reconocido específicamente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Si bien es cierto, este no es el único instrumento internacional que recoge la institución de la consulta previa, sí es el primero en reconocerla como tal. Existen otros instrumentos, principalmente encontramos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nos aproxima a estos conceptos, el concepto de consulta previa en primer lugar. Vale decir que una anotación que se suele realizar cuando hablamos de consulta previa es que esto no solamente debe ser previa, por así decirlo, sino que internacionalmente la doctrina y los estudiosos que nos hablan de la consulta, que es como la conocen generalmente eh, alrededor del mundo y de América Latina, es una consulta que debe ser previa, libre e informada. En ese sentido, consulta previa vendría a ser solamente una parte del nombre de lo que en realidad representa a la consulta que se debe hacer específicamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y pues hablando de esto, precisamente de los pueblos indígenas, estos son los únicos sujetos reconocidos, al menos internacionalmente, como las personas a las que se les debe consultar, ¿no? Es decir, los sujetos pasivos del derecho de la consulta previa. Eh, Sin embargo, un Estado puede decidir realizar consultas a cualquier otro grupo ciudadano para la implementación de las medidas que posteriormente vamos a ver, que es cuando se debe dar una consulta previa, ¿no? Eh, Principalmente este derecho se encuentra relacionado con el derecho a la vida. Eh, Comúnmente tenemos la concepción de que el derecho a la vida es, pues, se circunscribe básicamente a la acepción negativa del mismo, ¿no? Es decir, a la prohibición de matar, básicamente, o de matar arbitrariamente, por lo menos. Sin embargo, eh, la- el, el- el derecho a la consulta previa se relaciona con el derecho a la vida si tomamos en cuenta una acepción positiva del derecho a la vida. Es decir, no solamente verlo desde el punto de vista de que no se puede quitar la vida a alguien de manera arbitraria, sino del desarrollo de la vida, de la vida, de una vida digna, vivida, valga la redundancia, en libertad, con óptimas condiciones, con desarrollo, etcétera. Y pues en ese sentido es que la consulta previa se liga con el derecho a la vida en esta acepción positiva que le menciono. Es así también que el derecho a la consulta previa se encuentra involucrado con con el aseguramiento de parte del Estado de que los pueblos indígenas tengan acceso a condiciones básicas de vida como salud, agua, salubridad,
educación, energía, trabajo, etcétera. Sin embargo, estas siempre deben de darse en el contexto de respeto por la cultura de los pueblos indígenas, como iremos viendo a lo largo de este trabajo, ¿no? Bueno, para hablar de algunos elementos de la consulta previa, que de algunos ya he hecho mención en, hace un momento, eh, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la consulta previa no solamente involucra el derecho eh, a que te pregunten si es que quieres que se haga algo o no. También le da el derecho a los pueblos indígenas, a través de sus representantes, claro, a proponer, a proponer qué es lo que ellos creen que es lo mejor para su pueblo, para su territorio, para su comunidad. ¿Ok? Entonces, pues vamos a repasar algunos de los elementos principales, ¿no? Uno de ellos es el sujeto al que se le consulta, es decir, los pueblos indígenas. Vale decir que ni el convenio 169 de los pueblos indígenas, ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen un reconocimiento preciso de qué es o qué debe ser un pueblo indígena. ¿Ok? Algunas legislaciones, incluyendo la peruana, ponen estándares para reconocer a alguna comunidad como un pueblo indígena. De acuerdo a lo mencionado por la propia Organización Internacional del Trabajo, eh, esto, en vez de ser un acierto, es un error. Colocar, es muy difícil enmarcar a un pueblo indígena dentro de un concepto, debido a la diferencia en la enorme cantidad de pueblos indígenas que hay, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Y pues describir un concepto de pueblo indígena solamente nos deja un concepto o muy abierto, que a fin de cuentas eh, perjudicaría tanto al Estado como al propio pueblo indígena, pues habría que realizar la consulta entre muchas personas que probablemente ya no pertenezcan al pueblo indígena, o crea un concepto muy cerrado que perjudica principalmente, sobre todo, al pueblo indígena. Y pues muchos de ellos no podrían tener acceso al derecho a la consulta previa debido a que no serían considerados como pueblos indígenas. Eh, Pasando a eso, también debemos evaluar qué es lo que se consulta. Muchos creen que la consulta previa es solamente para grandes proyectos energéticos, construcciones de carreteras o de infraestructura que puedan causar un daño en el territorio que por herencia, por legado cultural le pertenece al pueblo indígena. La realidad es que diversos organismos internacionales reconocen que el derecho a la consulta previa debe ejercitarse para cualquier cuestión que directamente afecte el desarrollo de la vida de un pueblo indígena. Incluye eso también acciones que puedan ser vistas por nuestra parte, por ejemplo, desde el punto de vista occidentalizado, por así decirlo, que a nuestra vista puedan resultar beneficiosas, ¿no? Por ejemplo, llevar educación a un pueblo. Y este es un caso eh, paradigmático, que es el caso eh, de un pueblo indígena que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en este caso, un pueblo indígena se enfrentó judicialmente al Estado de Paraguay. El caso en específico es el de la comunidad indígena Chacmocasec versus Paraguay. Y pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que en el caso de la educación, por ejemplo, también hay que consultarle al pueblo de qué forma es que se va a llevar
entre comillas, si es que se puede hablar de llevar la educación al pueblo indígena. Eh, pues la educación puede afectar a la cultura, la tradición de los pueblos indígenas, puede darse en un idioma diferente, haciendo que el idioma del propio pueblo se pierda, puede infundir valores que para ellos son completamente ajenos a su cultura. Entonces, a pesar de que un proyecto pueda resultar beneficioso desde nuestra perspectiva, para un pueblo indígena también debe consultarse con ellos si es que debe ser llevado a cabo o no, pero principalmente lo que debe discutirse es la forma en la que debe ser llevado, ¿no? Cómo debe ser llevado. Pues recordemos que la consulta previa lo que busca casi siempre es el acuerdo entre las partes. Eh, bueno, otro de los elementos de la consulta previa es el de los consultores, los que están del otro lado de la consulta previa. ¿Quién consulta? El único que puede consultar es el Estado como protector y y garante, perdón, de los derechos humanos dentro de su jurisdicción. Es errado pensar que una empresa privada, por más intereses que tenga, pueda estar involucrada en un proceso de consulta previa. Eh, en ese sentido, si bien es cierto, cada vez más las empresas privadas tienen eh, intereses que pueden afectar a los derechos humanos y por ende pueden o deberían participar en mecanismos de protección de los derechos humanos como es la consulta previa, eh, no se le puede quitar al Estado el rol de consultor. Siempre debe ser este el que, el que, el que realice la consulta, el que consulte a sus ciudadanos, es decir, a los miembros del pueblo, de los pueblos indígenas, y debe realizarlo respetando la cultura de ellos, sus tradiciones, etc. ¿Cuándo debe realizarse la consulta previa? Bueno, acabo de decir la respuesta. ¿Cuándo debe realizarse la consulta? La consulta siempre debe ser previa a la ejecución de un proyecto que pueda afectar, como ya lo hemos dicho, algún aspecto de la vida de un pueblo indígena. No puede realizarse durante, por ejemplo, ni tampoco después, mucho menos después. La consulta tiene el carácter siempre de ser previa. Eh, y esta consulta siempre debe tener unos principios rectores, principalmente dos, la buena fe y la interculturalidad. La buena fe que debe darse de todas partes, que debe buscarse siempre llegar a un acuerdo eh, para poder, es, eh, para poder pues, consensuar el, tanto el desarrollo del Estado en general, como el pueblo indígena y el respeto por su cultura, por sus tradiciones, etcétera. Y también debe garantizarse la interculturalidad. En ese sentido, debe realizarse el, la consulta respetando las instituciones políticas, por ejemplo, que existen dentro de las comunidades, dentro de los pueblos indígenas. Debe también realizarse en su idioma, debe respetarse la representación en la que ellos crean, ¿no? Si es que deciden hacerlo mediante un voto popular o si es que creen que los miembros de los gobernantes, entre comillas, de su comunidad deben ser quienes los representen. Todas esas cosas deben tenerse en cuenta como principios rectores de, de una, de una consulta previa. Ahora bien, si estudiamos ya por separado la consulta previa en Perú, debemos anotar algunas cuestiones. Por ejemplo, que la consulta previa en Perú técnicamente se encuentra en vigor desde 1995, año en el que entra en vigor el convenio 169 de la OIT. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, pese a tener en algunas ocasiones algunas idas y venidas,
ha desarrollado una labor importante en el reconocimiento de este derecho a la consulta previa. No es hasta el 2011 en el que se da la Ley General de Consulta Previa, siendo el Perú el primer país de América Latina en tener una ley general al respecto. Eh, Esta ley, no obstante, fue también criticada en su momento por por, las propias comunidades indígenas, porque como lo mencioné hace un momento, la ley peruana coloca un umbral que, de acuerdo a diversas organizaciones internacionales, no debe ser colocado para reconocer qué es un pueblo indígena. En el caso del Perú es un umbral muy alto. Se pide que sean descendientes directos de los pueblos indígenas, que conserven todos los aspectos culturales de un pueblo indígena. Y eso es algo complicado de encontrar pues en la realidad, ¿no? La legislación peruana posteriormente desarrolló más este instituto de la consulta previa. Asimismo, también dio grandes avances en el desarrollo del derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, a pesar de que tenemos una ley general de pueblos indígenas, la cual también, dicho sea de paso, y como veremos más adelante, eh, es una de las que más se adelantaron a su tiempo, sobre todo por ser la primera que se produjo como una ley exclusiva de este instituto. Eh, a- 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 pues, a pesar de esto, debemos tener en cuenta que el convenio 169 de la OIT, al ser un tratado internacional que involucra temas de derechos humanos, es, eh, tiene el rango de norma constitucional, por lo que con esta ley, eh, pues bastaba para, bueno, esta ley no, perdón, este tratado no bastaba para asegurar el derecho a la consulta previa, pero sí ya reconocía el derecho a la consulta previa como un derecho fundamental que tienen los humanos, en especial los humanos que pertenecen a un pueblo indígena. Y pues esto se da en todos los países que tienen el mismo sistema de adaptación de tratados internacionales que el Perú, por lo que en todos esos países podría considerarse al derecho a la consulta previa como un derecho fundamental constitucionalmente recogido. Ahora, viéndonos al otro lado, al caso boliviano, debemos reconocer que en Bolivia solamente la Constitución reconoce el derecho a la consulta previa, debido a que no existe, como en el Perú, una ley general sobre la consulta previa. La consulta previa, si bien es cierto, se encuentra recogida en en algunas leyes, en algunas normas de rango legal, no se encuentra desarrollada en en toda su magnitud, y solamente se encuentra desarrollada parcialmente, claro está, en la Constitución, debido a que la Constitución no es una norma que sea muy expresa, ¿no? Y en ese sentido, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia fue una de las constituciones de avanzada, ¿no? En cuanto a la evaluación de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las naciones, de los pueblos indígenas, en esa corriente que se dio de reconocimiento de este tipo de derechos en Bolivia o en Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, como lo mencionaba antes, no existe un desarrollo legal de la consulta previa. La consulta previa se encuentra, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, se encuentra eh, en la ley general electoral también, y es justamente en la ley general electoral donde causa más polémica, pues en esta ley se reconoce que la consulta previa no tiene un carácter obligatorio o vinculante, sino solamente es un mero acto consultivo, lo cual ha generado varios problemas dentro de Bolivia también. Es en ese sentido de que muchos autores consideran que pues es necesario un desarrollo legal
de la institución de la consulta previa en este país. Bueno, no solo en este país, sino también en varios otros que a diferencia del Perú carecen de una ley general de, eh, de consulta previa. En ese sentido, por ejemplo, si comparamos entre Perú y Bolivia, el desarrollo legal y constitucional de la consulta previa, podemos apreciar de que en Bolivia, por ejemplo, debido a esta ley de régimen electoral, la consulta previa no tiene un carácter obligatorio, sino solamente consultivo. Eh, y aunque Perú sí tenga una ley general, si es que no se produce un acuerdo, no existe, el resultado de la consulta no resulta vinculante, ¿no? Ese es pues, una deficiencia de la norma en ambos estados. Pero a diferencia de Bolivia, en Perú, debido a que tenemos una ley general de consulta previa, se instituye una norma, perdón, una institución encargada de, de dar seguimiento e implementación al derecho a la consulta, que es el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, cosa que no pasa en Bolivia, por ejemplo, debido a que en Bolivia la consulta previa está dispersa en muchas normas. También su aplicación se encuentra dispersa en muchos órganos de, del Estado boliviano. Eh, Sin embargo, existió durante el primer gobierno de Evo Morales un Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, pero este fue abolido. Entonces, una vez más, no existe un, un- un- un órgano dedicado a la implementación del derecho de la consulta, en primer lugar. En segundo lugar, también se carece de un órgano mediante el cual se puedan entablar comunicaciones o coordinaciones entre los pueblos indígenas y el Estado. Y por último, existe mucha superposición de instituciones encargadas de implementar la consulta previa. Entonces, el hecho de haber descentralizado, entre comillas, porque en realidad solamente no se ha regulado, ha provocado un desorden en la implementación de la consulta previa, ¿no? Entonces se tienen muchas veces muchas voces, pues a favor de la consulta previa, otros en contra, pues debido a que no existe una centralización de de quién se encarga de la consulta previa, pues muchas veces muchas cuestiones que afectan verdaderamente a los indígenas se quedan sin realizar una consulta. Eh, no obstante, en Bolivia, lo que sí se produce de una forma más beneficiosa para los pueblos indígenas es el apoyo estatal que recibe la autoorganización de los mismos, es decir, a la agrupación de los pueblos indígenas en comunidades, serían comunidades de pueblos indígenas. Estas agrupaciones reciben un apoyo por parte del Estado. Evidentemente se puede decir que es debido a la cercanía que tuvo el gobierno de Evo Morales con los pueblos indígenas durante todo el tiempo que gobernó, ¿no? Pero se promueve bastante la organización entre los pueblos indígenas, cosa que no pasa en Perú. Perú no se brinda un apoyo desde el Estado hacia los pueblos indígenas para autoorganizarse entre ellos, ¿no? Y bueno, pues si pasamos a revisar casos emblemáticos de la consulta previa en Perú y en Bolivia, en el caso del Perú encontramos varios, principalmente resueltos por el Tribunal Constitucional. El, Uno de los primeros que encontramos es el caso de la Cordillera Escalera, que reconoce como titulares del derecho de la consulta a los pueblos indígenas.
Posteriormente, en el año 2009, en el expediente número 22, acción de inconstitucionalidad, el TC estudió detalladamente la consulta previa, sus elementos, sus principios y sus características, y en ese momento ya se reconoce como el obligado a realizar la consulta al Estado, y bueno, pues se reafirma que los titulares de ese derecho son los pueblos indígenas, ¿no? También señala lo importante que es que la realización de la consulta previa debe darse antes de iniciar la actividad. Eh, pero que de ninguna forma esta implica un derecho a vetar la posible actividad. Eh, Posteriormente, en la sentencia número 6316-2008, proceso de amparo, se señala que las empresas con contratos vigentes y el Ministerio de Energía y Minas deben realizar la consulta previa. Una vez más, se nota como titulares del derecho de la consulta a los pueblos indígenas. En este caso se habla también de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, aquí cambia la, la tendencia del tribunal y ahora nos dicen que se puede realizar la consulta previa sin paralizar la actividad extractiva y con posterioridad a su inicio, algo que vemos contradice todo lo recomendado por las diversas organizaciones internacionales. Luego, en la sentencia que recae en el expediente 22-2009 de acción de inconstitucionalidad, se desarrollan los principios generales mínimos del derecho a la consulta. Eh, pero algo polémico que detalla esta sentencia es que la consulta solamente será exigible desde la fecha de la expedición de la sentencia. Es decir, que ya no se reconoce a la consulta previa como un derecho desde 1995, año en el que el Perú se convirtió en Estado parte del convenio 169, sino desde junio del año 2010, año en el que se da la sentencia de este expediente. Eso es definitivamente una contradicción, no solamente al derecho interno, sino al derecho internacional. Pues recordemos que uno de los principios del derecho internacional es que el derecho nacional no puede negar el derecho internacional. Así que luego, en el expediente 24-2009 de acción de inconstitucionalidad, el TC aclara lo que dijo en el expediente número 22, eh, y pues se retracta y afirma que el convenio 169 es eh, perdón, la entrada en vigor del convenio 169 es el momento en el que se inicia con su obligatoriedad en el territorio peruano. Y pues una vez más ahí vemos un cambio, un giro de tuerca hecho por el Tribunal Constitucional en la interpretación de esa norma, ¿no? Eh, Como vemos, esto ha sido algo bastante común, que el Tribunal Constitucional haya en algunos casos avanzado en la norma, en otros casos reculado. Ha sido algo bastante común en los ya casi 13 años que lleva estudiando este instituto jurídico. Eh, Luego se da la sentencia que fue a raíz del suceso, del triste suceso conocido como el Baguazo, ¿no? Que es la de 5427-2009, perdón, acción de cumplimiento. Este se señala que el Estado tiene la obligación de realizar la consulta, que los titulares de derechos son los pueblos indígenas y que debe realizarse antes de iniciar la actividad extractiva. Por lo tanto, en esta resolución se ordena al MINEM a emitir en el marco de sus competencias un reglamento especial que regule el derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas, respetando los principios que fueron recogidos por el convenio 169.
Como mencioné, esta sentencia se da luego del Baguazo, por lo que es una sentencia que reacciona más a la presión política del momento, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya hemos visto, especialmente en los últimos días en nuestro país, muchas veces es necesario que ocurran sucesos tan trágicos como estos para que nuestras autoridades recién decidan pues, aplicar el derecho, aplicar la norma tal y como debería ser aplicado, ¿no? Eh, pero bueno, ahora hablando de los casos emblemáticos bolivianos, eh, al igual que en nuestro país, en Bolivia, quien ha tenido un rol protagónico en el desarrollo jurisprudencial de la consulta previa ha sido el Tribunal Constitucional, pero claro, en el caso de ellos se llama Tribunal Constitucional Plurinacional. Este Tribunal Constitucional Plurinacional recién se crea en el 2009 con la dación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Antes, este tribunal se llama Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional tuvo sentencias bastante polémicas, si estudiamos las sentencias que dieron, en el sentido de prácticamente negar los elementos más característicos de la consulta previa, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el año 2006, en la sentencia número 45, el entonces Tribunal Constitucional señala que eh, la norma analizada impone el deber de consultar cuál es el daño que pueden sufrir sus intereses para que sea debida y equitativamente indemnizado, y no que dicha consulta sea con carácter determinativo o definitivo para conseguir la quiesencia de dichos pueblos, sin la cual no sea posible explotar los recursos del subsuelo que son propiedad del Estado. Es decir, se refiere a la consulta previa como un acto meramente consultivo, ¿no? Se prioriza siempre la explotación de recursos naturales frente a la afectación que puede darse en la vida de los ciudadanos miembros de un pueblo indígena. Posteriormente, en el año 2010, está ya instituido el Tribunal Constitucional Plurinacional, se da la sentencia de 2003, número 2003, que señala que la consulta debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias en los siguientes casos. En primer lugar, antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentran en las tierras donde habitan pueblos indígenas, y antes de utilizar tierras o territorios indígenas para actividades militares. Asimismo, se debe ser desarrollada con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado. Sí, pues vemos que el Tribunal Plurinacional ya da un giro de tuerca en lo que se reconoce como derecho a la consulta previa en Bolivia, ¿no? No afirma, como el Tribunal Constitucional Boliviano, ya fenecido, que se debe priorizar siempre la explotación de los recursos naturales, ¿no? Que es una visión bastante desarrollista que muchas veces escuchamos aquí en Perú. Ahora bien, si ya hablamos de las conclusiones de este trabajo, podemos decir, en primer lugar, que en Latinoamérica es una de las regiones en donde más se ha desarrollado el Instituto de la Consulta Previa, debido principalmente a la división demográfica que tenemos en nuestros estados, ¿no? Ahora bien, ya si estudiamos solamente los casos de Perú y Bolivia, con todas las deficiencias, limitaciones, con todos los retrocesos que se dan muchas veces desde la jurisprudencia, sea constitucional o sea del Poder Judicial, en materia de consulta previa, podemos afirmar, al menos desde mi parte puedo afirmar, que el derecho a la consulta previa se encuentra mucho mejor regulado en nuestro país que en Bolivia. No solamente porque aquí existe una ley general de consulta previa, sino porque en Bolivia el término ha sido pues puesto en la palestra constitucional, en la Constitución,
pero de ahí no ha sido desarrollado en ninguna otra ley excepto por la Ley General de Hidrocarburos. Las otras leyes los recogen mínimamente. Incluso una de esas leyes, que son de las principales, la Ley del Régimen Electoral, eh, establece que las consultas previas son solamente consultivas. Entonces hay una serie de contradicciones entre la cantidad de leyes y la cantidad de organismos que desarrollan la consulta previa en Bolivia, cosa que no pasa en Perú. En Perú, pese a las sentencias muchas veces polémicas de nuestro Tribunal Constitucional, se ha ido trabajando en una vía de avanzada para la regulación de la consulta previa. Eso en primer lugar, y en segundo lugar tenemos una ley general que enmarca todos los aspectos relativos a la consulta previa. Y también tenemos reglamentos que nos dicen qué instituciones son las encargadas de trabajar para asegurar el derecho a la consulta previa. En ese sentido, la legislación peruana ha permitido que la consulta previa se encuentre aquí ordenada, se encuentre adecuadamente regulada. Una vez más, pueden haber muchas discrepancias con las sentencias que se dan o con algunas partes de la ley, pero no tenemos el desorden que se ha provocado en Bolivia, por ejemplo, debido a la casi nula, al casi nulo desarrollo legal de esta institución jurídica. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchos saludos, doctor.